Natalia, puedes proceder. Sí. Hola a todas y a todos, mi nombre es Natalia Cortés y soy la coordinadora de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, y en una alianza de trabajo que hemos establecido con el Centro de Salud Universitario, con la Clínica de Atención Psicológica, hemos creado este ciclo de charla que se denomina Buen Vivir en tiempos de pandemia, donde queremos un poco acercar temáticas que son relevantes en este contexto a toda la comunidad universitaria. ¿Ya? En este sentido, tenemos hoy día con nosotros al psicólogo Luis Iglesias, eh, que va a estar compartiéndonos acerca de lo importante que es la actividad física, el bienestar emocional y su implicancia también con la actividad y con la vida saludable. Así que Daska va a moderar, ella va a recoger las preguntas y va a ir moderando las respuestas, ¿ya? Así que muchas gracias, Luis, por tu participación y gracias a todas y a todos por estar con nosotros hoy día. Hola a todos, mi nombre es Vasca Delgado y soy practicante de la Clínica de Atención Psicológica de la UAT. Y hoy día voy a moderar en parte un poquito la charla. La charla hoy día se llama Actividad Física como factor protector de nuestra mente, cerebro y cuerpo, y es dirigida por el psicólogo deportivo Luis Iglesias. Les pido a todos que por favor silencien los micrófonos. Las preguntas voy a pedir que por favor las realicen por medio del chat abajito, y si son muy personales pueden realizarlas por medio del chat privado y van a ser respondidas al final. Voy a recopilar un par de preguntas para hacérselas al psicólogo y que él posteriormente me las pueda responder. Cabe destacar igual que la charla va a ser grabada, así que eso, puede proceder Luis. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Agradecer primero la invitación de la universidad para participar en esta actividad. Ruego también que disculpen un poco el tema de la voz porque estoy un poco difónico, pero no va a ser impedimento para que podamos realizar la actividad correspondiente. Así que para poder comenzar les voy a contar un poquito de algunas cosas que hago en el deporte principalmente, que me especializo en el área de psicología del deporte. He trabajado con los dos clubes de básquetbol de acá de la ciudad, también con la selección chilena de básquetbol y con deportistas tanto en disciplinas colectivas como individuales, como también en proyectos de índole más social también asociados al deporte, y también en otros aspectos asociados también al deporte y aprendizaje, y sobre todo en este momento que estamos viviendo, no solo como país, como sociedad y como mundo en general, derivado de la pandemia del COVID-19, también aparecen algunas situaciones que nos pudiesen afectar asociadas a estas mismas temáticas. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para que podamos ver la presentación y tal como les comentaba en un comienzo, al final de la presentación podrán hacer todas las preguntas que ustedes estimen convenientes para estos efectos. Tal como les comentaba, la actividad tiene por título Actividad física como factor protector de nuestra mente, cerebro y cuerpo. Desde aquí, lo primero que tenemos que tener en consideración que nuestro cerebro es normalmente llamado un cerebro triuno, que tiene diversas áreas que están asociadas a su funcionamiento. Principalmente las tres que aparecen acá en la presentación: el paleocórtex o cerebro de reptil, el sistema límbico y el neocórtex. El paleocórtex principalmente está asociado a todo lo que tiene que ver con funciones autónomas que son realizadas por nuestro organismo, llámese control de la temperatura, ritmo cardíaco, etc. Posteriormente, en el sistema límbico, que está asociado a todos los mamíferos, está asociado a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con las emociones, con el apego, con la generación de vínculos. Y posteriormente, el área más nueva y que es la que nos diferencia de todas las especies es el neocórtex, ¿sí? La que genera principalmente la nomenclatura que tenemos técnica de Homo sapiens, del ser pensante, ¿verdad? Y que nos permite generar algunas funciones de índole más alto, a nivel superior, con respecto a lo que tiene que ver con planificar, dirigir, planificar en torno a una meta, etc. ¿Qué pasa en este momento? Cuando vemos esta imagen podríamos presumir muchas cosas.
podríamos decir qué nos pasa con esta situación de salud que nos tiene un poco complejo, qué pasa que estamos sometidos a encierros durante mucho tiempo, qué pasa que ha cambiado la rutina y no estamos con conexión tan vinculante con personas que para nosotros tienen importancia, ¿verdad? Y quien toma el control es el mecanismo de alerta de nuestro cerebro que se encuentra principalmente en el paleocórtex, que tiene relación con un mecanismo de supervivencia. Por lo tanto, nuestro cerebro en este momento está en modo supervivencia buscando solo amenazas, ¿sí? Y eso genera que a nosotros tengamos algunos cambios tanto en el humor, en la forma de pensar, en la forma de percibir la información y en la forma también de reaccionar, ¿sí? No tiene que ver con que seamos buenos, seamos malos, sino que responde también a un funcionamiento a nivel cerebral. ¿Y qué pasa cuando se prende esta luz de alerta? Nuestro sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. En esta separación también se divide en un sistema parasimpático y en un sistema simpático. Por más que el nombre pareciese simpático, a veces de simpático no tiene mucho, ya que su función es mantenernos alerta y responder ante las demandas del ambiente, como por ejemplo, si viene un vehículo y vamos cruzando la calle, nosotros no pensamos que viene un vehículo, es casi una respuesta autónoma. Pero ¿qué pasa a nivel fisiológico? Y esto es súper rápido, a través de la reacción del cerebro más prehistórico, se dilatan las pupilas, ¿verdad? Se inhibe la salivación, se incrementan las pulsaciones, se irriga mayor flujo sanguíneo a nuestras extremidades, tanto a las piernas como a los brazos, para responder a la demanda del ambiente, que en este caso sería el mecanismo de lucha-huida. Y ante esto, mecanismos, tenemos varios a la base con respecto a varias situaciones que nos atañen. En este minuto, la plataforma de acción principalmente está funcionando en estas dos que tenemos acá, que es la de ataque y huida, y que están asociadas a dos emociones básicas, pero que tienen un impacto bien potente para nosotros, que son la rabia y el miedo. Entonces, nuestro mecanismo en este minuto o es que nosotros reaccionamos para enfrentar una situación que puede ser objetiva o puede ser también subjetiva, o huir. El huir puede ser desconectarse de algo o lisa y llanamente alejarse de ciertas situaciones que para nosotros pueden ser complejas. Este mecanismo también se aplica en otras instancias como aversión e interés, permanecer, desaparecer, control, desconexión, imitar o reparar. Pero la que principalmente está primando en este momento es el de ataque y huida. ¿Qué pasa con esto en nuestro organismo? Se activa el mecanismo de lucha o huida y nuestro organismo empieza a generar algunas sustancias a modo de respuesta, como es el cortisol, ¿verdad? Como se genera el cortisol, también eso tiene impacto en nuestro cerebro y en nuestra conducta. En nuestro cerebro tiene un impacto principalmente a nivel del sistema límbico, principalmente en la zona del hipocampo, que está asociada también al aprendizaje. Por lo tanto, se produce de manera bastante importante la muerte neuronal por los niveles demasiado elevados de cortisol, que es la hormona del estrés. Por eso en esta época de pandemia ha sido tan complejo manejar ciertas situaciones, desde el punto de vista emocional, también como desde cómo uno reacciona ante determinadas situaciones que antes tal vez eran percibidas como situaciones normales, pero que ahora nosotros las percibimos como si fuesen una amenaza concreta. Ante esto, nuestro sistema entra en modo alerta, y así estamos hace varios meses, ¿verdad?, con un exceso de cortisol que es generada principalmente por las glándulas suprarrenales que se encuentran en nuestros riñones. Estas se conectan principalmente, estas áreas cerebrales, a través del nervio vago, que podemos ver acá en la imagen, y que tiene una conexión principalmente aferente, hacia el cerebro, con la información que nosotros reaccionamos a través de las pulsaciones que van cambiando en nuestro organismo conforme a las situaciones que nos van haciendo sentir un poco más nerviosos o estresados. Y esto aquí genera también que cambie nuestra ritmicidad al respirar. Ustedes dirán,
qué tendrá que ver al respirar con el cerebro, qué tendrá que ver el corazón y qué tendrá que ver con lo que nos ocurre en este minuto. Lo que pasa es que a través de todas estas situaciones se activa nuestra rama simpática y estamos permanentemente en modo alerta ante la amenaza. Y eso genera grandes cambios en nuestra estructura, tanto a nivel neuroquímico, bioquímico, fisiológico, psicológico y comportamental. Por lo tanto, ¿qué es importante? Aquí hay varios datos que son, creo yo, relevantes para comentarlos con ustedes. La media en el mundo de respiraciones por minuto es de 15 respiraciones por minuto, me refiero a ciclos, desde la inhalación a la exhalación. Es la media. Y es una media bastante compleja y nada de eficiente, puesto que finalmente los ritmos de respiración que nosotros debiésemos tener por minuto varían entre las 5 a 7 ciclos de respiración por minuto. O sea, entre 5 y 7 segundos para inhalar y entre 5 y 7 segundos para exhalar. Eso nos da completo entre 5 a 7 ciclos de respiración por minuto. ¿Y esto qué genera? Genera muchos cambios a nivel del funcionamiento de nuestro corazón desde nuestro cerebro. ¿Y por qué es importante regular la respiración? Si bien es cierto para nuestra supervivencia el oxígeno es fundamental, para el funcionamiento de nuestro sistema la importancia es el CO2. Y ustedes dirán, ¿y por qué será más importante el CO2 que el oxígeno? Porque en la medida que generamos CO2 y este se expulsa, nuestro cerebro, a través de los quimioreceptores, le informa al organismo que tiene que volver a respirar. Pero ¿qué pasa? Con exceso de cortisol, con una mala respiración, lo que hacemos es que impactamos a nivel cerebral algunas áreas como el hipocampo, que es parte del sistema límbico junto a la amígdala. En el hipocampo, como les comentaba hace un rato, que es esta zona que está en esta área, está asociado, por ejemplo, a la neurogénesis, o sea, a la generación de nuevas conexiones neuronales. También está asociada a la consolidación de la memoria, al aprendizaje, a la memoria biográfica, o sea, la memoria de vida, y esas se guardan en esa zona. Entonces, ocurren varios fenómenos bien singulares en este momento. Puede ser que a muchos de ustedes, me incluyo, que en algún momento tratamos de retener información y en esta época nos ha costado un montón. O han escuchado, por ejemplo, que los chicos no quieren estudiar o que les cuesta, o que les mandan 1000 guías y no aprenden, o tratan de estudiar para un ensayo y no pueden encontrar la respuesta o no pueden tener una buena concentración o una atención adecuada. Y eso pasa por el mismo sistema que les estoy comentando, por el exceso de cortisol, que va teniendo un impacto en esta zona asociada al aprendizaje. Y como les comentaba hace un momento atrás, se produce muerte neuronal y esto tiene un impacto en el aprendizaje, por lo tanto, es más complejo obtener aprendizajes desde la formalidad y desde la estructura que normalmente nosotros tenemos estabilizada. Cuando el ritmo cardíaco está desorganizado también, vamos a producir dos hormonas que son bastante específicas. Una es la adrenalina y la otra es el cortisol. Como lo comentaba hace un momento, el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales en nuestros riñones. Esta hormona es la hormona del estrés que nos prepara para enfrentar situaciones de riesgo y activar el sistema de lucha o huida. En este sentido, es importante que en niveles demasiado altos o sostenidos, el cortisol empieza a generar mayor daño a nivel de estado de ánimo, a estado más depresivo, a baja concentración, a baja atención. Por lo tanto, empieza a tener impacto en nosotros, no solamente en el funcionamiento, sino que también a nivel emocional, a nivel conductual, se polariza el pensamiento, etc. Y en este sentido, el cortisol se desplaza a través del torrente sanguíneo y viaja hacia el hipocampo, hacia la zona del sistema límbico, y pasa la barrera hematoencefálica para llegar al hipocampo.
en el hipocampo, como les comentaba, causa muerte neuronal y va a obstaculizar la neurogénesis, además de provocar inflamación a nivel cerebral. Y eso va a provocar que empecemos a tener una conducta que finalmente tiene un impacto en nuestra motivación, en nuestras ganas de hacer cosas, en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Porque el impacto que tiene es también a nivel molecular, ya que rompe las hebras del ADN. Por lo tanto, el estrés en general provoca problemas en el aprendizaje. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y en qué momento aparece el deporte? Porque si bien es cierto, me han explicado lo que nos pasa al cerebro, qué función tiene el deporte en sí. Bueno, cuando nos relajamos y hacemos ejercicio, nuestro cerebro produce una sustancia que se llama BDNF, o factor neurotrópico derivado del cerebro. ¿Dónde se secreta? En el hipocampo. Y la BDNF es una proteína que es un factor de crecimiento. El BDNF optimiza la neurogénesis, optimiza la neuroplasticidad, además de ser un neutralizador del cortisol. No que no haya cortisol, el cortisol necesitamos tener un nivel de estrés para responder a las demandas del ambiente, pero sí requerimos que este nivel no esté elevado por sobre una norma que nos permita funcionar en buena forma. Por eso en este minuto, más allá del deporte, que cuando uno coloca la palabra deporte le coloca una carga bien implícita también al constructo de realizar actividad física. Tenemos que hacer actividad física, tenemos que movernos, tenemos que ojalá jugar, tenemos que ojalá no estar todo el día sentado frente a una pantalla y tener algún tipo de movimiento, aunque sean 20 minutos en el día. Alguien puede decir, chuta, yo no tengo implementos para hacer ejercicio, yo no cuento con la preparación. Bueno, hay cosas bastante simples que podemos hacer, que podemos ir conversando en la medida que vamos avanzando para poder aclarar de qué forma podemos nosotros optimizar este proceso. ¿Y qué desencadena la producción de la BDNF? El movimiento, el moverse, específicamente el ejercicio físico. El ejercicio físico disminuye la inflamación, mantiene a mi cerebro joven y saludable. Este proceso también lo puede reforzar un ejercicio que es bastante simple y que es el control de la respiración. Si bien es cierto, el control de la respiración no va a generar BDNF, sí puede ser un apoyo para la regulación de otros procesos fisiológicos y para ayudar a disminuir, por ejemplo, el nivel de cortisol, ayudando a optimizar la irrigación sanguínea en áreas del cerebro como el neocórtex, que es donde nosotros planificamos y tomamos decisiones más elevadas a través del lóbulo frontal o prefrontal, ¿verdad? Que está asociado a las funciones psicológicas superiores. Por lo tanto, las técnicas de relajación y respiración ayudan a nuestro organismo y cerebro a estar en buena forma. Alguien me puede decir, sí, pero en este minuto yo estoy pasando una situación compleja y esto cómo lo manejo, porque finalmente no me ayuda en nada. Bueno, ahí tendríamos que hacer un cambio primero de rutinas, de establecer objetivos que sean concretos, que se puedan alcanzar, que impliquen un poco de desafío y que estos cambios a nivel tanto fisiológico, de control de esta activación del sistema simpático y que vuelva a la regulación, también va a permitir que nuestro cerebro pueda ejecutar acciones de desarrollo que permitan tomar mejores decisiones, buscar alternativas de solución o algo más simple que es pedir apoyo, porque muchas veces cuando estamos con alguna situación que nos genera mucho estrés, también vamos inhibiendo algunas conductas prosociales que también son bastante potentes desde el punto de vista también de la actividad física y el deporte y desde lo comunitario también, que es muy importante de aplicar. También en esta área, en nuestro cerebro, y que vamos a volver atrás en algunas imágenes, está en el sistema límbico la amígdala,
que siempre cuando uno escucha la amígdala o las amígdalas, porque hay una izquierda y una derecha, está asociado como a las emociones negativas, y no necesariamente tiene que ser así. Si bien es cierto, está en el hipocampo, en el sistema límbico, también tiene que ver con el aprendizaje, y tal como lo señala muy bien Feuerstein, está asociado al aprendizaje a través de las emociones. Y en este minuto, en este contexto histórico que nosotros estamos viviendo, estamos dejando muchos aprendizajes en nuestra memoria, sobre todo en nuestra memoria emotiva. Y en base a la carga emocional que le demos, también va a tener una implicancia de aquí a futuro. Por eso es un buen momento para poder reflexionar cuál está siendo mi aporte en este momento de la historia, que es un poco complejo, pero cómo yo quiero hacer un aporte para, primero, mi bienestar, para el bienestar de mi familia, de mis amigos, de mis vecinos, de mi comunidad. Porque en la medida en que yo me cuido, también inherentemente estoy cuidando a toda mi comunidad. Por lo tanto, es importante que mantengamos el bienestar, sobre todo para el impacto que tiene lo emocional, y sobre todo en estas áreas del sistema límbico como la amígdala, que tiene además también conexiones con el cerebro mamífero, ¿verdad?, que está asociado al hipocampo, y con el paleocórtex, que también está asociado a todas estas funciones que son más autónomas. Entonces, como les comentaba, es muy importante mantener algunas características o conductas que permitan o favorezcan nuestro bienestar, como por ejemplo, regular el ritmo cardíaco desorganizado a través de ejercicios de respiración, que vamos a ensayar una vez que terminemos la presentación para que lo puedan replicar ustedes en sus casas y los tomen como un hábito que les va a ayudar mucho. Y sobre todo, ¿por qué? Porque va a permitir que a nivel del sistema límbico se regulen áreas como la amígdala para que genere en la persona situaciones distintas a lo que genera normalmente cuando estamos en situaciones de estrés. Porque en situaciones de estrés, la amígdala normalmente lo que genera en nosotros es un sentimiento de ira, de rencor, de mantenernos hipervigilantes, más ansiosos, más desesperanzados, más desmotivados. Con esto no quiero satanizar tampoco algunas áreas del cerebro, sino que en este minuto, con el exceso de estrés que hemos ido acumulando, ha sido un poco más complejo, y desde ahí también me imagino que cada uno de ustedes, cual más cual menos, pueden haber ido dimensionando cómo se han ido produciendo cambios en ustedes, cambios en las conductas, la rutina, han dejado de hacer tal vez algunas cosas que para ustedes eran placenteras y que ahora tal vez no sienten el ánimo ni las ganas de realizar. Entonces, es muy importante que a través del trabajo de ejercicios de respiración, también de relajación, y tal vez también a través del control del pensamiento, podamos ir regulando el funcionamiento de nuestro organismo. Como les comentaba, la amígdala comparte muchas conexiones con la corteza frontal también, que está asociado al funcionamiento más racional o a la toma de decisiones. En nuestro Homo sapiens, es la estructura que nos distingue de los animales. Es una relación también bastante bidireccional entre la amígdala, el sistema límbico y el neocórtex. Están constantemente en conexión. La amígdala, cuando el ritmo cardíaco es desordenado, se sobreactiva, y lo que hace es bloquear la corteza frontal y prefrontal. Por lo tanto, por eso muchas veces puede ser que cuando estamos un poco más descompensados o más desorganizados, nos cuesta tomar el control. Es algo que pasa mucho en la adolescencia. El adolescente tiende a ser más impulsivo, pero es más impulsivo también porque su estructura neuroanatómica aún no está desarrollada, no está mielinizado completamente el cerebro, y aún no se ha desarrollado toda la estructura arquitectónica del cerebro, que aproximadamente termina entre los 25 a 30 años. ¿Sí? Por lo tanto, es bien importante, sobre todo si vivimos con personas también más jóvenes, más pequeñas, así como adultos mayores, realizar actividades que permitan bajar los niveles de ansiedad, de estrés, como jugar, como tener conversaciones agradables, hacer recuerdos de situaciones que sean agradables, el vínculo, la conexión, aunque sea a través de la conexión digital, también va a permitir que nuestro cerebro sienta
que está en un ambiente un poco más amistoso. Por lo tanto, es bien importante el tema de la actividad física, entendiendo que regula muchas funciones a nivel fisiológico, como el ritmo cardíaco, también genera otras sustancias, además de la BDNF, también genera oxitocina, ¿verdad?, que genera sensación de bienestar y de alegría, y permite también que nuestro cerebro pueda funcionar de una manera mucho más funcional, y principalmente también lo que tiene que ver con la memoria, ya que al estar sometidos a niveles de estrés, como les comentaba, vamos a generar muerte neuronal y vamos a generar deterioro en la estructura cerebral que también se va a ir encogiendo por los niveles de estrés. Entonces aquí el deporte cobra mucha relevancia, sobre todo lo que tiene que ver con la activación de nuestro sistema cardíaco, con la activación de sistemas de atención, con la activación de niveles de motivación. Aquí no es necesario que seamos deportistas de alto rendimiento, sino que generemos bienestar en nuestro organismo, también generemos el efecto centrífuga y se limpie nuestra sangre a través de la oxigenación que se produce en la actividad física, como también la sensación de bienestar y tranquilidad que se produce posteriormente a esto. Por lo tanto, la sugerencia para todos es que no solamente cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestro cerebro, que normalmente no lo cuidamos mucho, cuidemos las rutinas que estamos teniendo, ojalá todos los días mantener una rutina establecida de un horario de trabajo, un horario de estudio, sacarse el pijama, ¿verdad?, ponerse ropa cómoda, no estar todo el día frente a una pantalla, ojalá no utilizar pantallas hasta una hora después de estudiar, como también hasta una hora antes de dormir para que nuestro cerebro pueda regular. Lo que favorece también la sensación de bienestar es una ducha con agua caliente o agua tibia, ojalá unas 2 horas antes de ir a dormir, porque regula algunos ciclos de la temperatura. Cuidar lo que tiene que ver con la higiene del sueño, con permitir que nuestro cerebro se vaya preparando para descansar, bajar la luminosidad para que todo el funcionamiento a través de los ritmos circadianos o los ciclos sueño-vigilia pueden ser, ojalá, los más óptimos para cuidar nuestro cerebro y principalmente la alimentación. Y ahí cuando nosotros estamos sometidos a niveles de estrés, como que empezamos a buscar algunas soluciones que también creo va a ser una de las temáticas complejas una vez que termine el tema de la pandemia, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el exceso de azúcar, el exceso de sodio, que finalmente también genera un impacto en todo nuestro bienestar. Entonces el llamado es que tengamos algunos cambios en nuestra rutina, integremos algunas situaciones asociadas al bienestar, al cuidado, para que podamos, ojalá, salir airosos una vez que termine el tema de la pandemia y también nos podamos reencontrar de manera sana, porque también va a parecer que con tanta ansiedad también vamos a salir todos corriendo a querer reencontrarnos y eso también va a ser un proceso que va a requerir un poco de tiempo, un poco de paciencia y obviamente también de cuidado individual, colectivo y comunitario. En cuanto a la presentación, esto es lo que yo tenía preparado, es bastante práctico y conciso y quería dejar más tiempo destinado para la conversación, a las preguntas que ustedes pudiesen tener con respecto a lo que revisamos en la presentación que yo les hice hace un momento. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o podamos llevar el tema ya más de fondo para que pudiésemos ir conversando. Hola Luis. Hola, hola. Bueno, no hay preguntas hasta ahora. Le pido a las personas que tengan algún tipo de pregunta o dudas, puedan hacerlas por medio del chat. Si es que quieren profundizar en alguna temática también.
Tal vez, Luis, sería bueno, y a mí en lo personal me interesa poder profundizar en este contexto en el cual nos encontramos, teniendo muy poca actividad física y mucho tiempo disponible para alimentarnos mal en muchos casos, y con poco espacio para poder salir, porque a veces algunas personas, el único ejercicio que hacíamos era caminar en el día a día, y hoy día es algo que no estamos haciendo. Entonces, desde ahí tal vez poder profundizar, que es algo que de verdad yo creo que nos va a quejar en términos de aumento de los índices de obesidad, de sedentarismo. Y es súper importante mantener una actividad física, y aquí quiero volver a ser súper claro, pegar el contexto deporte, que si bien es cierto, hay personas que practican deporte o son deportistas de alto rendimiento profesionales, ellos tienen una realidad muy distinta al común de las personas que estamos inmersos en nuestras actividades diarias. Por lo tanto, aquí a mí me gusta un poquito sacar la palabra deporte y instaurar la palabra actividad física. La actividad física o recreativa no necesariamente requiere de implementos, requiere de algo que en este minuto también es un poco complejo y que tiene que ver con la motivación. No se requieren grandes espacios, pero sí se requiere un estado de ánimo adecuado, se requiere no sentirse que uno está como desanimado, como que ya no quiere más, como que ya uno no quiere saber más de nada, ya no quiero saber más noticias, lo único que quiero es salir, porque eso generalmente va generando más contaminación, y eso tiene que ver con lo que les comentaba hace un momento, con el exceso de cortisol en nuestro organismo, ¿verdad? Y de adrenalina. Entonces nosotros estamos todo el día hipervigilantes. Entonces, quiero ir desde lo más básico a lo más avanzado. Lo más complejo en este minuto y en el día a día, y por eso que la conversación hacia allá, es el convivir en espacios a veces reducidos, con personas, con 2, con 3, con 4, con las personas que sean. Lo que en un principio era súper agradable, hoy ya me molesta, porque además nuestros espacios íntimos se han transformado en espacios de trabajo, en espacio laboral, en espacio de estudio, y no hay diferencia entre uno y otro. Entonces creo que el gran secreto primero, al igual que en el deporte competitivo y de alto rendimiento o el deporte colectivo, es aquí ser un buen equipo. ¿Y cómo uno puede ser un buen equipo? Organizándonos. ¿Qué espacio vamos a dejar para trabajar? ¿Qué horario vamos a dejar para esas actividades? ¿En qué momento es bueno estudiar? ¿Qué tengo que hacer para estudiar o para sentirme mejor? Y eso es bastante simple. Aquí no hay recetas tan gigantescas ni recetas mágicas, son muy prácticas, pero que hay que ser muy ordenados. Lo primero, como les decía, todos los días levantarse, ducharse y sacarse el pijama. Es lo principal. Tenemos que hacerlo. Aunque nos cueste un montón, pero eso a nuestro cerebro le da estabilidad, le da estructura. Nuestro cerebro es una estructura que funciona en base a la organización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle un poquito de organización. Lo segundo, el desayuno. Es súper importante alimentarnos, ingerir el alimento para que nuestro cerebro funcione. Nuestro cerebro, lamentablemente, no es como otras áreas de nuestro organismo que guarda combustible, ¿verdad? Que se transforma en grasa para después, en el caso de que tengamos alguna urgencia, recurrir a hacer reservas. Nuestro cerebro no. Requiere la ingesta de alimento para generar glucosa, que es el combustible que le funciona y que ayuda a nuestro cerebro, pero que no lo archiva. Por lo tanto, uno tiene que consumir, ingerir alimentos, desde fruta, ¿sí? desde carbohidratos, desde leche, lo que sea que usted desayune, pero desayune. No usar celular hasta ahora, 1 hora después de estar, porque nuestro cerebro funciona de una manera, ¿verdad? Tenemos un nivel de activación que parte súper bajo, llega a una meseta hasta llegar a un clímax de activación y después eso baja. Por lo tanto, ¿cuáles son los horarios que nosotros debiésemos dejar para estudiar? Por ejemplo, serían en la mañana, no en la tarde. Porque en la tarde, desde el proceso fisiológico y funcional también, que tiene que ver con el almuerzo, con la ingesta de alimentos y con el proceso de la alimentación, viene una bajada en esa pendiente de activación. Y todos tenemos un nivel de activación distinto, porque todos nosotros somos un cerebro distinto. Entonces tenemos que entender que no me puedo comparar, deportista de alto rendimiento, no me puedo comparar con mi mamá, con mi papá o con la vecina. No, tengo que descubrir cuál es mi forma de funcionar, pero que requiero ciertos pilares para poder yo funcionar de manera adecuada. Entonces, sería lo ideal que en la mañana, por ejemplo, al despertar, yo me ducho,
me visto, tomo desayuno, y de ahí podríamos hacer 1 minuto de ejercicio de respiración para facilitar o promover en nuestro organismo la autorregulación. Recordemos que somos un sistema, por lo tanto nuestro sistema también tiene la tendencia a autorregularse, pero tenemos que ayudarle. Y una forma de ayudar, por ejemplo, son ejercicios de respiración, y yo siempre le digo a las personas, no se pongan metas de 5 minutos porque van a estar al minuto pensando en otra cosa, van a decir, oye, no me relajo, no me concentro. No, siempre tiene que ser algo alcanzable, pero que nos motive. 1 minuto, solo respirando, aquí nada más. Y la mejor forma es respirar de manera tranquila, ojalá en ciclos, 5 o 6 segundos para inhalar y 5 o 6 segundos para exhalar. ¿Qué genera esto? Que yo voy a empezar a sentir también en mí, mi cuerpo va a empezar a reaccionar a esta conducta. ¿Sí? Normalmente desde lo musculoesquelético me voy a empezar a relajar. Normalmente la cabeza divaga, porque esa es su función, divagar, por lo tanto no hay que desesperarse si no me logro concentrar como un maestro zen, porque no hay que ser un maestro zen, sino que hay que generar y primero aprender y generar un hábito. Entonces vamos a respirar y nos vamos a centrar siempre en la respiración. Vamos a centrarnos cómo sentimos, cómo ingresa el aire, cómo se inflan nuestros pulmones, ¿verdad? Cómo funciona el diafragma y después cómo sale el aire. Y cuando nos vayamos, se vayan nuestros pensamientos para otro lado, volvemos a concentrarnos en la realización del ejercicio de respiración. Ese es el mejor secreto para poder llevarlo por 1 minuto, que no es necesario más. Instauramos 1 minuto al despertar e instauramos 1 minuto antes de dormir y vamos a notar pequeños cambios. Esto no es magia, yo también quiero decir. Bueno, el psicólogo dijo que yo solamente tenía que respirar 5 adentro, 5 afuera y iba a estar bien. No, esto es un hábito, es algo que hay que instaurar de manera permanente. Es como pretender ir al gimnasio, hacer actividad física y estar tonificado en 1 mes. Eso no va a ser así. Un proceso que genere cambio en nuestro organismo se demora a lo menos entre 3 y 6 meses. Pero aquí no hay que pensar en lo que me demoro, hay que pensar en lo que yo gano. Y lo que queremos ganar no es vernos bien, queremos ganar bienestar. Y el bienestar pasa por muchas cosas. Por eso también decía que es súper importante regular, por ejemplo, el uso de pantalla, porque también genera en nuestro cerebro mucho impacto. La luminosidad también hace que nuestro cerebro esté sobreactivado hasta altas horas de la noche. Con esto no quiero decir que no puedan ver una serie en Netflix, que no puedan enviar WhatsApp, que no puedan conversar con los amigos. Claro que pueden. Lo importante es aprender a regular los usos, porque en el fondo nos dijeron, aquí está el teléfono, aquí está el computador, pero nadie nos enseñó que también teníamos que tener ciertos periodos de uso, porque nuestro organismo también necesita regularse, también necesita descansar. Eso también tiene impacto en los mecanismos de recompensa, por eso es tan complejo, por ejemplo, a niños y adolescentes, pedirles que dejen de usar el teléfono. Tiene un efecto como la adicción en nuestro cerebro, en los centros opiáceos, tiene un efecto bien importante el uso del celular, ¿sí? Tiene casi el mismo impacto que generan algunas drogas, por eso es tan complejo el uso. Yo soy un súper defensor de que los chicos usen, son nativos digitales, ¿sí? Es parte de su mundo. Creo que es importante en nuestro rol regular el uso y entender que en la medida que yo genero mecanismos de autocuidado, también me va a permitir usarlos de buena forma, ¿verdad? No va a generar tanto impacto en mí, no va a generar sensación de malestar, esa sensación como que tengo un dolor en la cabeza, como que estoy medio bombado, como que me duelen los ojos, como que todo me molesta porque me coloco irritable, tiene un poco que ver con esto. La hidratación también es súper importante, no son importantes ni el agua mineral ni las bebidas isotónicas, agua. Hay que hidratarse, agua. Las bebidas isotónicas son para las personas que tienen una eliminación de sales minerales a través del ejercicio físico. Hablamos de personas que se dedican a hacer más actividad física de forma más fuerte. El resto, solo agua, una buena hidratación. ¿Qué más hacer antes de la actividad física? No hacerlo después de que comemos porque va a ser una carga, va a ser una sensación de molestia. La hora es adecuada, si ustedes me lo preguntan. No tomaría un desayuno muy pesado, me dedicaría a 1 hora de estudio, que también desde ahí vienen algunas sugerencias. Cuando uno dice 1 hora de estudio, no es 1 hora literal. El cerebro funciona de una manera bien singular y tenemos que aprender a cómo funciona para poder sacar el máximo rendimiento y provecho de las habilidades que todos tenemos, porque todos las tenemos. Aquí no hay genios ahí arriba y gente que no sabe acá abajo, no. Tenemos que optimizar cuáles son nuestras competencias.
Entonces los estudios señalan que en adultos la media de atención es entre 17 a 20 minutos en adultos. En niños entre 5 y 7. Entonces, si los queremos mantener sentados todo el día estudiando, eso no va a ser funcional. Debiésemos, ojalá, ocupar 20 minutos de estudio por 5 de descanso. O sea, 3 ciclos de 20 en una hora, pero entre cada 20, 5 de descanso, que implique que yo me paro, que bajo, que voy a reírme, que me como una fruta, que reviso el WhatsApp, que mando stickers, que hago meme, lo que sea, que les genere también esa sensación de alegría y bienestar, y que eso también les permita enfrentar el desafío de mejor forma. Importante también, ¿por qué realizar ejercicios de respiración y de regulación? Porque eso también impacta en cómo pensamos, y ya como les comenté hace un ratito, cuando toma el control, ¿cierto?, el cerebro más primitivo, bloquea el área frontal prefrontal, por lo tanto eso también impacta en cómo yo pienso y en lo que yo expreso comunicacionalmente. Por eso pasa que en la familia, a mí también me ha pasado, porque uno piensa, las personas que uno es psicólogo, y parece que uno maneja todo, y eso no es así, uno es ser humano, ¿no? Entonces pasa que uno de repente puede tener una conversación y algo pequeñito se transforma en un conflicto, ¿ya? Y no es malo tener conflictos tampoco, los conflictos son parte de un proceso, pero lo que sí tenemos que tener conscientes es qué nos pasa y cómo nos sentimos, y qué hacer para regularnos, y tal vez también aprender a decir que no es el momento para conversar, o no es este el momento para hacer actividad física, y esperar en un momento en que estemos más calmados. Porque la idea no es generar estresados en forma, sino que generar bienestar a través de la actividad física. Si tenemos poco espacio, yo sugiero jugar. Jugar, es súper simple jugar, desde tener una pelota de tenis y tirarse la pelota de tenis con uno con otro, hacer una pelota de papel, tirarse una botella con agua, no mojarse, pero me refiero con agua, pero hacer ejercicios desde el juego. Cuando no contamos con la experticia, cuando no contamos con los implementos, hay que volver a la esencia y a lo básico de cuando éramos niños, que es jugar. Jugar a saltar, jugar a bailar, cantar, hacer una suerte de adivinar una canción y a tocar la campana, hágalo, invente, atrévase a jugar, pero que genere actividad, que usted tenga que gatear, que usted tenga que saltar, que usted a lo mejor tenga que bailar con alguien, eso ya es actividad física y eso ya va a generar un cambio a nivel cerebral y ya va a generar una sensación de bienestar, y es lo que requerimos en este momento como sociedad. No necesitamos grandes implementos, no necesitamos gimnasio, no necesitamos máquinas. ¿Sabe quién es ese paradigma? Eso no se necesita. Antes no teníamos ninguna de estas máquinas y hacíamos actividad física igual, y ahora lo podemos hacer igual. Para las personas que cuentan con la dicha de tener patio, aproveche su patio, que hace frío, que llueve, estamos en Valdivia, llueve todo el año, hace frío todo el año, póngase uso, mójese, embárrese, atrévase, después se ducha, listo, y se va a sentir súper bien. Jueguen harto, si tiene mascotas, juegue con su mascota, tírese al suelo, atrévase. Usted sabe cómo funciona su cuerpo, no le va a exigir más de lo que no puede, ¿sí? Esas serían como las sugerencias como grandes rasgos, y veamos ahora si aparece alguna pregunta o seguir profundizando en algún tema que para ustedes, creo yo, pudiese ser el más funcional o el más óptimo para sus necesidades. Muchas gracias, Luis.